En temas de agua, ya para centrarnos un poquito más, yo creo que lo que se consiguió es que quedara muy claro que el agua no es un tema más, que el agua es una palanca para conseguir el desarrollo sostenible global, que está en el centro del desarrollo sostenible. Y esto que parece que digo que son palabras, se está convirtiendo en algo muy importante dentro de lo que es la Agenda post-2015. Porque si el agua se convierte en un subobjetivo dentro de un marco más amplio, si realmente lo llevamos a primer nivel. Y luego, con respecto a los temas concretos, bueno, pues se habló de los servicios básicos del agua y el saneamiento, y se pasa de esta agenda de los objetivos del milenio de reducir a la mitad a tratar de un compromiso hacia la cobertura universal. Ese compromiso está muy ligado a lo que nos ha acabado de hablar Nelson sobre el derecho humano al agua. O sea, ya no es un tema que podamos decir vamos a tratar de mejorar, sino que no hay excusas. Hay que conseguir que todo el mundo tenga acceso al agua y al saneamiento. Y cuando estamos hablando de todo el mundo, estamos hablando fundamentalmente de los más pobres. Estamos hablando de 2.500 millones de personas que no tienen acceso al saneamiento. Estamos hablando de más de 1.000 millones que no tienen acceso al agua potable, entendido como un agua potable de calidad. Y no estamos hablando de que todo el mundo tenga grifos en su casa y cuartos de baño en su casa. Estamos hablando de cosas muy básicas como tener una fuente de agua potable a menos de 500 metros de su casa y tener pues, baños públicos para poder utilizarlos en todos los, sobre todo en las zonas marginales, de chabolas, etcétera, que es donde no hay esos servicios. O sea, un gran enfoque sobre aquellos más difíciles de servir. Y uno, ¿qué significa el derecho humano al agua? Había países que no querían que se mencionara el derecho humano al agua, aunque en la Asamblea General ya se había aprobado el derecho humano al agua. Había algunos países que no querían que se volviera a mencionar en los acuerdos de Río. Sobre todo, ¿por qué? Porque en realidad lo que cambia el derecho humano al agua es las obligaciones de los gobiernos, con respecto a sus ciudadanos y sobre todo con respecto a los ciudadanos más pobres. Creo que Nelson también lo ha mencionado. La agenda de la eficiencia era una agenda que traía Europa de una manera muy fuerte a Río de Janeiro, la Unión Europea, y que realmente se planteaba grandes inconvenientes en los países en vías de desarrollo. Y lo que querían los países en desarrollo es decir, bueno, si aceptamos una agenda de la eficiencia, más allá de la agenda de los servicios básicos, ¿quién paga? Otra vez, nos tienen que ayudar. Entonces, eso es uno de los temas que se planteó. Y también una cosa muy importante, sobre todo las prioridades, es que en una parte importante de los países la agenda de la escasez, más allá de la agenda de la eficiencia, de la reducción de la contaminación, era un tema que muchos países querían traer y que no estaba siendo tan patente y al final quedó en el documento.